Querido Señor, en esta hora pedimos tu bendición al abrir tu palabra para que tú puedas guiarnos en todo y hablar a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. La verdad amenazada en el tiempo del fin. Sabemos que toda la palabra de Dios está siendo amenazada. Se está sacando de contextos, el enemigo quiere que nos olvidemos de la palabra de Dios, no quiere que estudiemos. Hoy día la juventud no tiene el hábito de leer, sino de mirar. Y entre menos miren y lean, mejor. Si hay más fotos y más videos, es mucho mejor. Pero la verdad está siendo atacada porque sabemos de que el enemigo sabe que a él le queda poco tiempo. Las señales que estamos viendo nos indican de que nuestro Salvador viene muy pronto. Y ¿cómo digo yo pronto? Porque muchos de nosotros podremos estar vivos cuando Él venga, pero si vamos al descanso antes, tenemos la bendita esperanza de que podemos ser resucitados y estar vivos cuando Él venga. Así que es una bendición, pero quiero tocar un punto en el sentido de que la verdad está siendo amenazada. Vamos a ver Isaías 8:20. En Isaías 8:20 la palabra de Dios dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios? Nos quiere decir que nosotros tenemos que asegurarnos de que todo lo que se diga, todo lo que se enseñe, todo lo que se haga sea conforme a ¿qué? A la ley y al testimonio. A través de un escrito está. Muchos de los del cristianismo, del protestantismo, mesiánicos y todo, se han perdido un hábito de poder verificar todo con la palabra de Dios. Y ese es un grave error. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que nosotros nos olvidemos de un escrito está para que nosotros nos perdamos. Ahora, aquí yo encontré una cita que a mí me llamó mucho la atención, que dice lo siguiente: no basta tener buenas intenciones. O sea, mucha gente puede decir, bueno, yo tengo la intención de ser fiel a Dios, pero nunca deciden ser fiel a Dios. Hay otra gente que dice, bueno, yo tengo la intención de orar, pero nunca oran. O yo tengo la intención de estudiar la Biblia, pero nunca estudian. O sea, no basta tener buenas intenciones, no basta hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestras almas está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Sagradas Escrituras. ¿No está lleno de verdad esta cita? ¿Por qué? Porque hoy día los ministros, los pastores, los líderes están tratando de dirigir a la gente, pero a veces se olvidan de un escrito está, y las personas, los hermanos, las hermanas, se olvidan de ¿qué? De ir a un escrito está. No basta ser buena persona, no basta ayudar, no basta dar dinero, no basta con dar alimentos, sino lo importante es que nuestra vida sea guiada ¿con qué? Con un escrito está. ¿Cierto o no? Ahora, déjeme mostrarle otra cita que yo encontré. Dice, a medida que nos acercamos al fin del tiempo, la falsedad estará tan mezclada con la verdad que únicamente los que tengan la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir la verdad del error. Necesitamos esforzarnos para mantenernos en el camino del Señor. En ningún caso debemos apartarnos de su dirección para poner nuestra confianza en los hombres. Ese es el problema de la sociedad hoy en día. El problema es que muchos siguen al hombre, pero no siguen a Dios ni a su palabra. Por eso en Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a eso, ¿es por qué? Porque no les ha amanecido.
Si nosotros conocemos la ley y el testimonio, entonces el Espíritu Santo nos llena de su sabiduría y será muy difícil que nosotros seamos ¿qué? Engañados. Por eso siempre yo digo, hay que dejar que la palabra de Dios que hable por sí sola. El mayor peligro es confiar ¿qué? En un ser humano. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. En los venideros tiempos, o sea, hoy en día, en el tiempo del fin, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas ¿de qué? De demonio. Si nosotros no verificamos todo con la palabra de Dios, podemos nosotros ser engañados y podemos estar escuchando una doctrina de demonios. Oiga, eso es serio. Eso es serio. Tenemos que prestar atención a la voz de Dios, a su palabra. Y probar todo espíritu, toda doctrina. Y eso se aplica aquí y se aplica en cualquier otra iglesia, en cualquier denominación o en cualquier grupo. Por eso aquí algo que me agrada es ver que la mayoría o casi todos apuntan los textos para ir a estudiarlos y verificarlos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo en que el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y el cristianismo se ha olvidado que nosotros estamos en guerra. Apocalipsis 12:17, ¿qué es lo que dice? Miren lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? A ver, ayúdenme, me están haciendo que este sea un sermón y que no un estudio. ¿Quién es el dragón? Si hay preguntas, ya saben, háganlas, Entonces el dragón, ¿qué dice ahí en ese mismo capítulo, pero en el versículo 9? Dice que el dragón es la serpiente antigua, Satanás, el diablo. O sea, ese es el dragón es Satanás. Dice, el dragón fue airado contra la mujer. La mujer es símbolo ¿de qué? De la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, o sea, de la descendencia de la iglesia, la descendencia de la mujer. Dice que el dragón se llenó de ira y fue a hacer guerra específicamente contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa tienen más? El testimonio de Yeshua, del Mesías. Ahora, el testimonio es su palabra, pero ahí en el capítulo 19, versículo 10, dice que el testimonio de Yeshua, de Jesucristo, es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía está en su palabra. Dios nunca ha dejado a su pueblo ¿en qué? En tinieblas. A través desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre Dios ha mandado el mensaje profético a su pueblo. ¿Cierto o no? Nunca los ha dejado en tinieblas. Siempre ha mandado sus mensajes para que su pueblo escuche la voz de Dios. Fíjense en 1 Corintios 16:13. En 1 Corintios 16:13, aquí en la pantalla yo puse la versión Dios habla hoy. Manténganse despiertos. O sea, mantenerse despierto, eso quiere decir que hay muchos que están ¿qué? Dormidos. Si nosotros vamos a ver Mateo 25, dice que había 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 sabias. ¿Y cuántos de ellas durmieron? Todas se durmieron, que es una enseñanza de que el pueblo de Dios está ¿qué? Dormido. Pero la palabra de Dios dice que es tiempo de despertar. Es tiempo de levantarnos de nuestro sueño, porque nuestra redención está más cerca de lo que nos imaginamos. Ahora, aquí dice, manténganse despiertos y firmes en la fe.
Dice, manténganse despiertos y firmes en la fe. ¿Cómo nosotros acrecentamos nuestra fe? Romanos 17:10 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Está notando de que nosotros tenemos que vivir a la ley y al testimonio, a su Torá, a su Tanaj, a su palabra, para que nosotros no podamos ser engañados. Esa es la forma en que nosotros nos mantenemos despiertos y nos mantenemos firmes en la fe. Porque el Espíritu Santo es el que nos dice qué es la verdad y qué es la mentira. Bueno, aquí dice en el, no estoy bien, con 1 Corintios 16:13, ¿verdad? Sí. Esta dice, estar alertas, permanecer firmes en la fe, portados varonilmente, ser fuertes. Aquí lo que me digo, ¿a quién está hablando? Porque dice específicamente, le habla al hombre, ¿no? Así es. O sea, el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia, o sabemos que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, le habló a la iglesia de Corintios y diciéndole, ustedes tienen que estar firmes, despiertos, seguros de lo que creen y ser varoniles. O sea, eso no quiere decir que la mujer era menor, pero era una forma en la cual decía poner a vuestros lomos. O hay otras versiones que dicen eso. El lomo era de que ellos tenían una vestidura larga y entonces se la amarraban aquí en la parte de la cintura, en la parte privada, se la amarraban porque cuando iban a guerra, entonces se podían mover con mayor velocidad. Porque si tenían el vestido largo, pues no podían. Entonces dice, o sea, es como diciendo, pónganse las pilas. O sea, le está hablando al hombre, pues, y le está hablando al hombre, a los creyentes de Corintios, y nos está hablando a cada uno de nosotros. Plural ahorita. Sí, ¿por qué? Porque toda la palabra ha sido inspirada para ejemplo de cada uno de nosotros. Entonces, la palabra de Dios tiene su cumplimiento en aquel presente, pero también tiene un cumplimiento en el presente de nosotros y en un futuro. ¿Por qué? Porque nosotros podemos caer en el mismo error que la iglesia de Corintios tenía, que estaban dormidas en sus laureles, que se habían desviado de la fe. Si ustedes leen todo 1 Corintios y 2 Corintios, van a notar de que fueron engañados. Se apartaron de la fe. Y ahora aquí Pablo, con la inspiración del Espíritu Santo, le dice, tienen que despertar, tienen que afianzarse en la fe, tienen que tener mucho valor y tienen que tener firmeza. ¿Firmeza qué? En un escrito está. Porque si alguien viene y nos dice, no, es que lo que usted cree está equivocado, pues a la ley y al testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros sabremos en qué creemos. ¿Por qué? Porque lo hemos visto y probado a través de su palabra y lo experimentamos en lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Ahorita, últimamente he estado viendo ahorita se mueve mucho todo por internet, por las redes sociales, y veo muchos que están atacando como un ataque, sí. Pero con la misma Biblia, pero no con un escrito amplio para decir, mira, por esto y por acá, o sea, bien, algo así que la gente que no estudia, o sea, dice, mira, o sea, es que un texto lo hace una doctrina. No, y no solamente eso, hay una situación en la que está sucediendo en nuestros días, es de que como la persona no conoce, empieza a atacar a la persona, al carácter de la persona. Pero cuando se le confronta con la palabra de Dios, porque por ejemplo yo puedo decir, bueno, hermana Marina, usted dice puras mentiras, y usted viene y dice, a ver, enséñeme cuál mentira. Entonces, no, es que usted está haciendo esto. No, pero muéstremelo con un qué, a la ley y al testimonio. Ahora, si nosotros nos equivocamos, pues bueno, podemos pedirle al Señor que nos dé el poder para ¿qué? Para rectificar y para poder cambiar. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas, de ser humildes y estar dispuestos a la disciplina de Dios a través de su palabra. Pero hay muchas personas que no quieren, no muestran y no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren escuchar la verdad y tuercen los versículos, pero para defender su posición. Por eso es importante ir a la ley y al testimonio
Cada vez que usted escriba, léalo otra vez y el Espíritu Santo le va a traer muchos más textos. Le va a traer y dice, ay, es que esto yo lo leí en el otro lado y se complementa con esto. Esa es la obra del Espíritu Santo. Es enseñarnos a todos. ¿Por qué ustedes creen que nosotros que aquí estamos, por qué nos podemos poner en un acuerdo en la palabra de Dios? No es porque yo le explique bien o porque ustedes entiendan bien, no, es porque el Espíritu Santo nos está dando la sabiduría del entendimiento, porque Él es el que nos lleva a la verdad. Mire, yo creo que esto Jesús lo vio muy claro, cómo lo confrontaban a Jesús. Y Él, o sea, les explicaba con un escrito está. Les decía, por ejemplo, a veces le decían, ¿por qué no guarda las tradiciones? Dice, ustedes han dejado las tradiciones por ser. Siguen mandamientos de hombre. Y han dejado los mandamientos de Dios. O sea, él rápido les decía. Pero el problema de que a veces hay muchas personas, como no estudian, no quieren estudiar, pero sí quieren atacar. Y el problema es de que dices tú, es que hay que estudiar. No, es que no es así. Entonces, ¿de qué otra manera? Pero pues, no, o sea, si la persona no quiere estudiar, no hay otra manera de poder explicar. No. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El enemigo ha hecho o está atacando a la verdad. Pero ustedes saben que está atacando directamente a una parte de la verdad. O sea, en el tiempo del fin, la verdad de Dios, de la verdad de Elohim, va a ser atacada con mayor fuerza en 2 puntos. Y vamos a verlos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 5. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 5. Ahora, yo quiero que ustedes pongan atención a este texto y vamos a descubrir lo que el dragón, lo que el diablo va a atacar directamente en estos últimos días. O sea, está atacando toda la Torá, la Tanaj, está atacando toda la palabra de Dios, pero va a haber un ataque específico del Evangelio, específico, o sea, con mayor fuerza lo va a atacar para que el mundo, para que las personas no pongan atención. Miren el versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios, sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿cuándo son los postreros días? Hoy día, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Va a haber mucha gente que se va a burlar. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Cuáles son los 2 temas o las 2 doctrinas o las 2 enseñanzas que el diablo va a atacar directamente en estos postreros días? La venida de Jesús. La primera es que el advenimiento. ¿Por qué? Porque los burladores van a decir que ¿dónde está esto que ustedes dicen que Cristo va a venir? Por segunda vez, se va. O sea, esto lo he escuchado desde mis bisabuelos, mis tataranietos, mis tatarabuelos, mis padres, de que Cristo viene y no ha venido, está todo igual. Pero ¿cómo le dice a las personas que niegan el advenimiento de Cristo? ¿Cómo les llama? Que son burladores. Se burlan ¿de qué? De la palabra de Dios. Y dice en el versículo 5, dice, ¿que no se dan cuenta que las cosas fueron hechas por qué? Por mi palabra. O sea, eso quiere decir que esos que dudan, esos que son burladores, que se acuerden cómo fue el que creó a esta tierra. ¿Por qué? Porque Él dijo y fue ¿qué? Y hecho. Ahora, fíjense la segunda doctrina o enseñanza
que el diablo va a atacar? ¿Ustedes lo notaron ahí? La primera es el advenimiento. ¿Y la segunda es cuál? La creación. Miren la última parte del 5. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, van a negar la creación de Dios. Al negar la creación de Dios, está negando el poder de Dios. Porque ¿cómo fue que Dios creó? Lo dijo y fue hecho. Ahora, hay muchos que se engañan a sí mismos. Por ejemplo, niegan el advenimiento y enseñan una doctrina que no es bíblica. ¿Cómo se llama la doctrina? El rapto secreto. ¿Cierto? Dice, no, es que no va a venir porque de repente podemos estar aquí sentados y de repente, ¡pum!, me esfumo yo. Y los que están todavía mal y que se tienen que arrepentir, pues ahí se quedan. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque los que van a ser dejados van a ser salvos. Los que van a ser llevados van a ser destruidos. ¿Qué con respecto a la creación? ¿Usted sabe que hay muchos que niegan la creación de Dios? Es más, no guardan los días como está establecido la palabra de Dios. ¿Cuándo empieza un día y cuándo termina un día? De puesta de sol a puesta de sol. ¿No es así? Y niegan la creación de Dios. ¿Por qué? Porque se estableció un calendario diferente, el calendario gregoriano, que ahora dicen a la medianoche empieza un día. Y lo que nosotros acabamos de ver es de que en el tiempo del fin van a negar la segunda venida literal de Dios y van a negar la creación literal de Dios. Hay una religión que dice que no son días literales, sino que son días de 1000 años. Y que ahora estamos en ¿qué? En el 6º milenio, que estamos a punto de entrar al 7º milenio. Y el 7º milenio es ¿qué? Entonces es de reposo. Hay una religión que anda y predica, y hay otras que también predican así. Están diciendo la verdad, pero no saben el significado realmente, ¿no? Exactamente. Y al negar la creación, también nega ¿qué? El 7º día. El Shabbat. El sábado. Por eso el diablo dice que en estos postreros días, ¿qué iba a suceder? Iban a negar la segunda venida, literal de Dios, de Cristo, y su creación. Y van a negar ¿qué? El 7º día. O sea, están negando el advenimiento y están negando el 7º día, la creación de Dios. Porque ahí está el Creador. Ahí está el Creador. Y no quieren reconocer. Aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 5, dice que van a negar el advenimiento, se van a burlar de los que están esperando al Mesías, que viene por segunda vez, y van a negar ¿qué? La creación. Y junto con la creación van a negar el 7º día. Por eso hoy día la mayoría de los habitantes de este mundo no guardan ¿qué? El Shabbat, no guardan el sábado. El mundo cristiano guarda otro día que fue implementado, ¿por qué? Por aquel que dice que iba a cambiar los tiempos y la ley, los calendarios y la ley de Dios. Ahora se olvidan de que en Salmos 33:9, que Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. O sea, ese es el poder que están negando al decir que no creen en la creación, que no creen en el 7º día. Miren lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 5. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué? Un día, no mil años. Un día. Tarde y ¿qué? Y mañana. 1000 años tendrían ¿qué? 1000 tardes y 1000 mañanas. Pero dice, fue una tarde y la mañana un día. Por eso dicen que la creación de los 6 días son literales. O sea, que no hay ninguna duda. Y la semana no la han podido cambiar. No la van a poder cambiar. Eso es lo maravilloso. De que no la... Mire, no la pueden. En los estudios, una señora nos dijo. Dice, ¿cuándo es el sábado? ¿No es el domingo? O sea, ni siquiera... ¿Te acuerdas que nos dijo? O sea,
ellos están confundidos hasta con eso. ¿Por qué? Porque el mundo ha hecho todo de manera que haya un descontrol para que la gente no tenga los ojos puestos en la creación ni en Dios. Es que eso fue desde el principio, pues, ¿verdad? Que nos engañaron. Así es. Eso fue desde el principio, por eso la mayoría de los habitantes en la tierra bueno, no están porque yo ya, más o menos ya, me tengo que decir que estoy ya clara. Pero están bien cegados porque desde el principio está todo eso. Y a muchos les hablan y no perciben nada, o sea, no entienden, no te creen. Lleva como 1700 años. Fue que Constantino, en el año 321, cuando él metió, 1700 años. Y ahora, y eso ha ido siendo por tradición. Porque se ha ido pasando, se ha ido pasando, y llega un momento ahorita en que se han olvidado del poder de la palabra de Dios, el poder de la voz de Dios, y se han olvidado de que Él viene pronto. Por eso dice, en el tiempo del fin habrá burladores que van a negar la segunda venida del Mesías, y va a haber burladores que van a negar que la creación junto con el Shabbat, con el sábado. Pero nosotros tenemos que confiar plenamente en que nuestro Dios es más poderoso que todas las cosas, porque Él dice y Él hace. Ahora, fíjense otro versículo que confirma esto que nosotros estamos mirando. Malaquías capítulo 4, versículo del 1 al 5. Mire lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 1 y 5. Lo que iba a suceder en el tiempo del fin, en los postreros días. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿De qué está haciendo referencia aquí? Al juicio y a la segunda venida ¿de quién? Del Mesías. Ahora sigue diciendo, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y con sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. O sea, está hablando otra vez del juicio, y está hablando de la segunda venida del Mesías. Ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de qué cosa, de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. O sea, en el tiempo del fin se iban a olvidar de qué. Iba a ser atacado qué cosa, el juicio, el advenimiento del Mesías, pero también iba a ser atacada qué cosa, la ley de Dios. La ley de Moisés, sus decretos y sus leyes. Ahí están las fiestas y todo eso. Ahí está todo. Y iban a ser ¿qué? Atacadas. Decretos. Y si usted olvida la ley de Dios, ¿qué está quebrantando? ¿No? ¿Qué dice lo que dice en Santiago? Santiago 2:10. Dice, aquel que guarda toda la ley. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. ¿Y cuál es el centro de la ley de Dios? Pues el sábado. El único mandamiento que dice, acuérdate. Y es lo que el diablo quiere que nos olvidemos. La creación literal, junto con el Shabbat, con el sábado, y el advenimiento del Mesías. Ese es el ataque que el diablo está haciendo en contra de la verdad de Elohim, en contra de la verdad de Dios. Esas son las dos cosas que va a atacar con mayor fuerza. Y ahí es donde se va a hacer una separación de aquellos que permanecen fieles a Elohim, a Dios, o aquellos que se van a alejar de Él. ¿Me estamos entendiendo? Ahora, si usted quiere aprender más acerca de la ley de Dios y la ley de Moisés, ya lo estudiamos. Puede mirar ahí en el canal el tema.
para que se dé cuenta si son dos cosas diferentes o son una. Pero aquí está diciendo, en Malaquías dice que se van a olvidar de qué. Va a ser atacado el advenimiento y la ley de Dios. O sea, porque dice, acuérdate. Y el único mandamiento que dice acuérdate es ¿qué? El sábado. El Sí. significado de acuérdate es actuar. Y el significado de acuérdate es ¿qué? Actuar. Muy bien. Ahora, ¿está quedando claro todo esto? Está hablando del juicio, la segunda venida, la creación, la ley, el séptimo día, el Shabbat. Vamos a ver un texto más. Judas capítulo 1, versículo 14 al 16. Miren lo que dice la palabra de Dios. De estos también profetizó Enoc. Fíjense, Enoc profetizó, dio una profecía para el tiempo del fin. Dice, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares. ¿Cuándo sucederá eso? En la segunda venida de Cristo, del Mesías. Sigue diciendo, para hacer juicio. ¿Cuándo se hace el juicio? En el tiempo del fin. Contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Versículo 16. Estos son murmuradores, burladores, lo que acabamos de ver, nosotros miramos en 2 de Pedro. Querellosos, o sea, se quejan, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, aludando a las personas para sacar ¿qué? Provecho. ¿De qué está hablando aquí? Que en el tiempo del fin, la profecía de Enoc decía que el Mesías iba a venir y iba a dar ¿qué cosa? Iba a traer juicio y iba a dar el galardón a todo aquel que fue fiel y al que fue infiel. Ahora, yo no sé si ustedes tienen una Biblia donde tiene referencias, pero ahí hay una referencia que nos lleva a Deuteronomio 33, del 1 al 3. Deuteronomio 33, del 1 al 3. Que está haciendo referencia a esta profecía que Enoc dio. En Deuteronomio 33, versículo del 1 al 3 dice, ¿lo tienen? Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego ¿en qué? En su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibieron dirección de ti. Nuevamente nos confirma de que en el tiempo del fin se iban a olvidar del advenimiento del Mesías y de su ley. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Y eso está pasando, Y esas son las dos doctrinas que va a atacar más el diablo. Eso es lo que se está escuchando por donde quiera. O sea, la duda, poner duda en las personas es lo primero. Y la gente que no estudia, la pueden poner en duda. Ahora, fíjense aquí en Deuteronomio 33, del 1 al 3, no sé si lo captaron. Cuando viene Dios, ¿qué trae en su mano derecha? Una voz. No, pero ¿qué dice ahí en Deuteronomio 33? Ah, 33. La hoz va a venir el hijo de Dios, va a venir con la hoz. Pero fíjense lo que dice, ¿qué dice ahí? Con la ley de fuego a su mano derecha. ¿Cómo bajó Dios al Sinaí para hablar a su pueblo? Traía en su mano derecha, ¿qué cosa? La ley de Dios.
¿Cómo viene el Mesías? Viene por segunda vez y el ataque del diablo es en contra de ¿qué? De la ley De la ley de Dios y de la venida. y minar la esperanza de la segunda venida del Mesías. ¿Qué son las dos cosas que va a atacar el enemigo en el tiempo del fin? El advenimiento y su ley, específicamente el Shabbat. Porque todas las religiones dicen guardar toda la ley, pero menos ¿qué cosa? El cuarto mandamiento, el único mandamiento que dice acuérdate. O sea, eso quiere decir que Dios le dijo al mundo, dice, no se te olvide que el séptimo día es para Jehová tu Dios. Ahora, fíjense, lo que voy a decir no es defendiendo una denominación ni ninguna religión. O sea, quiero aclarárselos. No es hablar de una religión, porque sabemos que las religiones no salvan, ni denominaciones. El ataque primordial del diablo hacia la descendencia de la mujer, de la iglesia, en estos últimos días, va a ser en contra de la doctrina de la segunda venida del Mesías. Y va a ser en contra de la creación de Dios, principalmente en el Shabbat, en el sábado. Ahora, yo creo en la segunda venida de Cristo. Amén. Y creo en la creación de Dios y creo en el día del sábado. Por eso yo puedo llamarme adventista del séptimo día. No una denominación, no una organización, pero bíblicamente, en el tiempo del fin, aquellos que estén de pie habrán creído literalmente en el advenimiento del Mesías y en su ley, principalmente ¿en qué? En el día del sábado. Bíblicamente serán adventistas del séptimo día, no denominacionalmente. Quiero aclarar eso. Dice que en verdad lo que estamos viviendo en este tiempo, sabemos que el tiempo te acercas. No sabemos, dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Y gloria a Dios, porque eso quiere decir que nadie es nadie. Pero gloria a Dios porque nos dejó ciertas señales y sobre todo su palabra. Que nosotros hay que permanecer y si viene pronto y si estamos, gloria a Dios, y si no estamos, gloria a Dios, pero tenemos que permanecer con un escrito está. Así es. Que nosotros seamos un ejemplo para llevar a otros al conocimiento, que nos preparemos y que nosotros podamos, que nos dé Dios esa luz para poder llevar a otros al conocimiento de su palabra. Ahora, en el tiempo del fin habrá un solo pueblo. Así. Bueno, habrá dos. Uno que será infiel y otro que es llamado Israel. Pero los que estén en pie en ese momento habrán tenido la fe en su advenimiento literal y habrán tenido su fe en la creación, principalmente en el día del Shabbat, en el día del sábado. Porque en la mano derecha de nuestro Dios trae su ley. ¿Por qué en la mano derecha? Porque la mano derecha es señal de poder, de autoridad. Y Él la trae en su mano para que el mundo la conozca, así como el pueblo de Israel la conoció en el monte Sinaí. Y fíjense, es bien interesante lo que está diciendo de que va a traer la ley en su mano. Imagínense cuando bajen y vean los 10 mandamientos y digan, oye, nosotros, o sea, ¿que no la guardamos o qué? No, pues lo que enseñaron, mira, los enseñaron que no la guardaran, porque hay una iglesia que está enseñando a que no se guarde la ley de Dios. Y muchas iglesias siguen a esa iglesia popular. Bueno, hay muchas iglesias que enseñan nomás 9 o 8 mandamientos, pero se olvidan del cuarto. Sí, pero están llevándolos a que no obedezcan. ¿No? Así es. Y el que quebranta un mandamiento, ¿quebranta qué? Todos. Todos. O sea, Por eso lo dijo, que el que quebra uno, quebra todos. Por eso ahí yo tengo mis 10 mandamientos, mire, ahí en el cuadro. Gloria a Dios. Ahora, eso no, los mandamientos no me salva, pero es una muestra de nuestra fe,
La fe en que creemos en el Mesías que viene por segunda vez y creemos en el poder de su palabra cuando Él creó y principalmente en el día del sábado. ¿Alguna pregunta? O sea, bíblicamente me puedo llamar yo adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque esas dos razones va a ser la que va a ser más atacada en el tiempo del fin. Y dice, no desmayéis de tu fe, de tu fe. Permanece fiel, permanece en tu fe, no desmayes, despierta. Muy bien, vamos a orar. Querido Padre, Señor, que es a la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre por hablar a nuestros corazones. Señor, pon en nuestro corazón, en nuestra mente, el deseo de prepararnos para tu segunda venida. Señor, para que no dejemos a un lado tu creación literal, tu poder de tu voz al crear este mundo, al crear a todo ser viviente, Señor, y que podamos confiar plenamente en tu palabra, para que nosotros podamos ser fieles en adorarte en ese día que tú separaste para hacerlo cada uno de nosotros, Señor. En ese Shabbat, en ese sábado, Señor, danos de tu poder, danos de tu espíritu, para que podamos nosotros ser fieles a ti. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.